Les invito para que podamos buscar en la Biblia, en el capítulo 20 de Apocalipsis, capítulo 20, vamos a leer 6 versículos de este capítulo para hablar, por supuesto, de los 1000 años o el milenio, como también podemos titularle a esta temática, el milenio. Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 6. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los cuales, o los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos muchas gracias porque nos permites en esta hora y momento tener tu palabra, Señor, para nuestra vida, poder analizar, profundizar en ella, estudiar, Señor, y sin duda aprender lo que tu palabra nos enseña. Revélanos, oh Dios, tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Trae a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor, lo necesario para que podamos entender lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y creemos, Señor, en tu bendición. Para la gloria de Dios. Amén y amén. Bien, vamos a hablar entonces de los 1000 años o el milenio, como así le vamos a titular. Seguramente estos versículos son la porción más controvertida del libro de Apocalipsis. ¿Por qué lo llamo la porción más controvertida? Porque aquí se trata del milenio, un término latino que significa 1000. No tiene mucho complicación para entenderlo, pero hace referencia al reino de Cristo en esta tierra durante 1000 años. Y a lo largo de los siglos, los comentaristas han interpretado o han tratado de interpretar este pasaje de varias maneras, que increíblemente hay resúmenes de muchas formas o enfoques, y es un poco preocupante también porque hay varias corrientes en cuanto a lo que son los 1000 años. Están, por ejemplo, los amilenialistas, a ver si lo menciono bien, amilenialistas. Generalmente ellos piensan que el milenio representa de manera simbólica a nuestra era actual. Eso es lo que ellos dicen. Creen que se trata de un periodo de duración indefinida, no de 1000 años, y abarcaría, según ellos, según lo que ellos opinan, desde el momento de la ascensión de Cristo, o sea, cuando Cristo subió al cielo, hasta la segunda venida, lo que dará comienzo a la eternidad, según ellos. Ellos rechazan, por lo tanto, que tenga algo que ver con un reinado literal de Cristo en la tierra, porque creen que ya ha estado reinando aquí desde su ascensión.
El pasaje anterior en el que se anunciaba, por ejemplo, la venida de Cristo a este mundo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21 que leíamos en lo que era el tema anterior, es interpretado por ellos como una recapitulación de todo lo acontecido en la era cristiana. Ellos lo ven así, porque según ellos, Cristo no volverá hasta después de este reino milenial o de este reino en la tierra. Piensan, por ejemplo, que Satanás fue atado en la primera venida de Cristo y que sigue así en la actualidad, resultándole imposible para lo que ellos creen. Resulta imposible entonces que Satanás engañe al mundo como lo hacía antes. Esa es la posición de ellos. Ellos también interpretan que los creyentes ya están reinando con Cristo en los lugares celestiales, no en este mundo. Consideran que la primera resurrección se refiere al nuevo nacimiento del creyente. Aquí ya, cuando usted me está escuchando de todo esto, ellos piensan esto. Asimismo, las naciones a las que Satanás no ha logrado engañar piensan que son la iglesia. También enseñan que todas las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento acerca del reino terrenal se está cumpliendo espiritualmente en la iglesia en el tiempo presente. Creen también que por un breve tiempo antes de la segunda venida de Cristo, a Satanás se le otorgará más libertad para actuar. Se considera que fue Agustín de Hipona, el primer teólogo de cierta reputación, que adoptó esta postura y comenzó a enseñarla. Seguramente fue, influido por su hermenéutica bastante alegórica que tenía, y más tarde sus puntos de vista fueron adoptados por la Iglesia Católica y después, con algunas variaciones, por los líderes de la Reforma Protestante. Ahora, es difícil entender cómo el milenio tendrá lugar en el cielo y no en la tierra, porque todo lo que la Biblia marca lo pone sobre la tierra. Al fin y al cabo, en el cielo el reino de Cristo será eterno, de acuerdo a lo que la Biblia dice, no solo 1000 años o de cualquier otro periodo concreto de tiempo. Eso es lo que piensan ellos. También están los postmilenialistas. Sostienen que la instauración del reino milenial en la tierra tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo y que de hecho será la iglesia quien traerá el milenio a este mundo por medio de la evangelización. Pero esta idea de que la iglesia producirá un mundo perfecto, escuche bien, para que finalmente venga Cristo a establecer su reino, es un punto de vista muy optimista que no se corresponde con la realidad que hoy día vivimos y que vemos a nuestro alrededor. No parece que la población mundial esté en vías de llegar a convertirse al cristianismo, sino todo lo contrario. Ahora, estas dos posiciones sin duda las menciono única y exclusivamente porque hay una gran cantidad de personas hoy optando por estas posiciones, aunque no tienen mucho asidero bíblico. Pero están también los premilenialistas, que ellos sostienen que Cristo volverá antes del milenio y que será él mismo con su segunda venida quien establecerá su reino sobre la tierra. Creen, por lo tanto, que el milenio tiene que ver con el reinado literal de Cristo sobre la tierra. En ese momento habrá creyentes muertos que serán resucitados para reinar con él. Y esta será la primera resurrección. Asimismo, asumen que las promesas hechas, por ejemplo, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento acerca del reino mesiánico en esta tierra van a tener un cumplimiento literal y que no hay ninguna razón para espiritualizarlas y creer que ya han sido cumplidas en la iglesia en el periodo actual. Niegan que Satanás esté atado en esta era presente, como claramente se aprecia, por supuesto, en muchos lugares del Nuevo Testamento, en muchos pasajes del Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 5, versículo 3,
en 1 Corintios capítulo 7, versículo 5, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4, 2 Corintios 12, 7, en Efesios capítulo 2, versículo 2, también en 1 Tesalonicenses 2, 18, en 2 Timoteo 2, 26, en 1 Pedro 5, 8. O sea, todos estos versículos y pasajes hablan de que Satanás está activo, operando, actuando, moviéndose sobre esta tierra. Durante el milenio, Cristo va a reinar en esta tierra y su pueblo se sentará sobre tronos para reinar con él. Según ellos, el milenio apunta hacia el futuro y no al presente. Son posiciones. Ahora, ¿cómo concluimos? Iremos, por supuesto, analizando cada una de estas opciones al estudiar el texto, aunque podemos adelantar que la postura final que hicimos, premilenialistas, es la más ajustable o la que se ajusta más a la palabra de Dios, a la enseñanza bíblica, y es, por supuesto, la que nosotros creemos. Satanás es atado por 1000 años. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3, menciona, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En la segunda venida de Cristo, hermano, descrita por supuesto en el capítulo anterior de lo que hablábamos, la bestia y el falso profeta fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Recordemos eso, Apocalipsis 19, 20. Sin embargo, el dragón que les había dado autoridad a estos dos, él mismo va a ser apresado. Es curioso que quien se ocupa de Satanás es un ángel que desciende del cielo. Eso es lo que dice Juan: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón. Nos llama la atención lo fácil que le resulta a este ángel cumplir con la tarea asignada. Lo fácil. Porque desde la perspectiva celestial no parece que Satanás sea un ser tan poderoso de acuerdo a lo que vemos aquí y lo que Juan ve. Porque no hay ninguna batalla, ninguna lucha, ninguna opresión, digámoslo así. Al contrario, le fue muy fácil al ángel atarlo. En este punto también es interesante señalar que los amilenialistas dicen que es la predicación del evangelio la que ata al diablo, pero la Biblia dice que se nos explica claramente que será un ángel que descenderá del cielo. O sea, la Biblia es la que tiene la razón aquí. Y aquí aparecen juntos los 4 títulos con los que designan al maligno en este libro: el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás. Con ello se subraya entonces la naturaleza bestial y monstruosa, además de su carácter engañador y seductor. Este malvado ser ha venido ejerciendo su influencia en el mundo desde el comienzo de la raza humana. Por eso se le describe como la serpiente antigua. Esto aparece en Génesis capítulo 3, versículo 1. El primer asunto al que el rey debe prestar atención para establecer su reino en este mundo es el confinamiento del cabecilla de los rebeldes. Estamos hablando, por supuesto, de Satanás. Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. Al partir de ese momento, entonces, o a partir de ese momento, ya no podrá operar más en el mundo, ni tampoco podrá operar en los hijos de desobediencia, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículo 2, donde Pablo habla de eso.
tal como lo hace en la actualidad. Por supuesto, ya no podrá actuar sobre los hijos de desobediencia. Además, no debemos olvidar que para este momento el Señor habrá destruido a los hombres rebeldes, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21. Pero este no será el destino final de Satanás, donde será castigado durante toda la eternidad. Se trata de un encierro temporal con la finalidad de restringir sus actividades para que no engañase más a las naciones. Eso es lo que dice allí. Puesto que en la segunda venida de Cristo entonces serán destruidos todos los rebeldes, quizá lo más razonable sea pensar que la referencia a las naciones que encontramos aquí debe ser interpretada como toda la humanidad. Es decir, Satanás no podrá seguir engañando al mundo con sus mentiras. Una vez más, es imposible creer que en la actualidad Satanás esté atado, tal como lo interpretan los amilenialistas, sobre todo cuando seguimos viendo a nuestro alrededor tantas evidencias de su engañoso y sanguinaria actividad. No hay duda de que el diablo sigue engañando al mundo en nuestros días, sigue actuando y sigue engañando a este mundo. Le engaña con respecto a todos los auténticos valores de la vida, de tal manera que sigue siendo totalmente actual el lamento del profeta Isaías. Recordemos lo que dice Isaías en el capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, eso es lo que estamos viendo hoy día en nuestra sociedad. Pero después de que sean cumplidos 1000 años, entonces debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero la pregunta que nos hacemos aquí al mirar y observar lo que Juan nos dice: ¿por qué es necesario soltar a Satanás de su prisión? Esa es la pregunta que nos hacemos. En ocasiones las autoridades hacen eso y dejan de nuevo en libertad a los asesinos. Hace algún tiempo atrás escuchábamos una historia terrible por la televisión acerca de un hombre que había amenazado con matar a su mujer si lo dejaban en libertad. Lamentablemente lo dejaron salir de la cárcel, concediéndole solamente 8 horas de libertad. ¿Y qué hizo? Mató a su esposa brutalmente. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué Dios va a dejar en libertad a Satanás si sabe de antemano lo que va a hacer nuevamente? Bueno, las respuestas van a venir más adelante en este tema, ¿no? Veamos entonces lo que Juan nos dice con respecto a los santos que reinarán con Cristo. Lo que Juan dice en Apocalipsis 24, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Una vez que la bestia sea destruida, el reino será entregado al Hijo del Hombre y a sus santos. Es lo que la Biblia nos enseña. Esto es lo que profetizó también Daniel. En el capítulo 7, versículo 22, habla Daniel y dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aunque se dice que se sentarán sobre tronos, la labor que ellos van a realizar tendrá que ver con juzgar. O sea, recibieron facultad de juzgar. Esto no es nuevo, puesto que a lo largo de todo el Apocalipsis hemos ido viendo, hemos ido observando una apasionada preocupación por la justicia. Es lo que más marca el libro de Apocalipsis. Ahora bien, ¿quiénes serán estos que se sentarán para juzgar? Quizás puedan ser los mismos que Juan vio a continuación. Él dice: vi las almas
de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Todo parece indicar que son los mártires de la gran tribulación que habían permanecido fieles y que fueron martirizados. Por supuesto, esto no quiere decir que el resto de los creyentes no vaya a reinar con Cristo, porque eso lo vemos claro en otros pasajes como Daniel capítulo 7 versículo 27 o Mateo 19 28 o 1 Corintios 6 2. También habla en Apocalipsis 2 26 e incluso en Apocalipsis 3 21. Sin embargo, como viene siendo habitual en el libro de Apocalipsis, los mártires reciben aquí un trato de preferencia. Seguramente con el fin de animar a los primeros lectores que estaban atravesando por situaciones muy difíciles de persecución. Otra pregunta que debemos hacernos es ¿qué tipo de juicio se refiere aquí? Y no parece que se trate de un juicio para determinar el destino eterno de los hombres, porque eso tendría lugar después, de acuerdo a Apocalipsis 20, del 11 al 15. Aquí parece que la idea es que los santos tendrán un papel muy importante en la organización de los asuntos morales del reino de Dios. Esto nos obliga entonces a preguntarnos si nos estamos preparando adecuadamente para esta tarea. ¿Cómo debería ser para nosotros un mundo justo? ¿De qué manera podríamos nosotros entender el mundo justo que debería ser? ¿Qué decisiones deberían ser tomadas para que este mundo cambie? Ahora bien, lo que vemos aquí es que los mártires resucitarán físicamente y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Como ya hemos señalado, lo más coherente resulta pensar que fueron muertos por causa de su fe y ahora han resucitado para reinar con Cristo aquí en la tierra, en el mismo escenario donde tanto Cristo como ellos habían sido rechazados y muertos. Pero, ¿por qué solo reinarán 1000 años con Cristo? Evidentemente no se trata del establecimiento definitivo del reino de Dios en esta tierra. Más bien este periodo es presentado como una especie de preámbulo del reino eterno del Mesías, de acuerdo a Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Entonces veamos lo que Juan está tratando de enfocarnos. Lo que marca Juan allí también es la primera resurrección. Él lo menciona de esta manera, Apocalipsis 20, versículos 5 al 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Durante el milenio tendrá lugar la primera resurrección. Ahora bien, ¿quiénes serán los que resuciten en este momento y quiénes los otros muertos que no volverán a vivir hasta que se cumplieren 1000 años? En primer lugar, debemos decir algo que resulta obvio: no habrá una resurrección general de todos los muertos. Es verdad que el Señor Jesucristo habló de una resurrección para vida y otra para muerte, pero debemos notar esto: Él no especificó que ambas iban a ocurrir en el mismo momento. Juan capítulo 5, versículo 28 al 29 habla acerca de esto. Aquí se especifica entonces que habrá una primera y una segunda resurrección. Ahora bien, veamos esto. En cuanto a esta primera resurrección, tendrá lugar al comienzo del milenio y parece que afectará a los creyentes que hayan sido muertos durante la tribulación, muy probablemente de mayoría judía. Por el contrario, la segunda resurrección no se producirá hasta después del milenio y tendrá que ver con los incrédulos, tal como vemos a continuación en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 13. Pero aquí surge otra pregunta: ¿dónde debemos encuadrar la resurrección que tendrá lugar en el momento del arrebatamiento de la iglesia? Porque en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 habla de la resurrección.
es evidente que el arrebatamiento tendrá lugar antes del milenio y por lo tanto también la resurrección de los creyentes que hayan muerto hasta ese momento. Esto nos lleva a pensar que cuando en Apocalipsis se habla de la primera resurrección, debamos, por un lado, entenderla como la resurrección de los creyentes, aunque esta puede ocurrir en diferentes etapas, una en el arrebatamiento y la otra en el milenio. O sencillamente podemos decir que ni siquiera la resurrección o la resurrección del arrebatamiento no tiene nada que ver con la primera resurrección cuando marca en realidad antes del milenio. En este caso, los creyentes que ya hayan resucitado en el momento del arrebatamiento estarán en el cielo con el Señor. Por lo tanto, no puede ser la misma resurrección que habla Apocalipsis en la tribulación o antes del milenio. A continuación encontramos algo importante que Juan también marca. Una de las bienaventuranzas que hay en Apocalipsis. Recordemos que habíamos estudiado ya hasta ese momento 4 bienaventuranzas. Aquí aparece una quinta bienaventuranza. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Evidentemente, la segunda muerte es la muerte eterna o condenación en el lago de fuego. Pero los que participan en la primera resurrección de los creyentes serán librados de la condenación eterna. Los santos que participen en el milenio van a disfrutar de pleno acceso y comunión con el Padre y el Hijo. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Además se añade, y reinarán con Él 1000 años. El propósito entonces de Dios cuando creó al hombre era que fuera, no sé si llamarlo así, virrey en la tierra, porque le dio potestad, le dio autoridad, y esto se frustró cuando el pecado, por supuesto, entró en el mundo, pero siguió siendo el deseo de Dios desde el principio de que el hombre gobernara. Ahora, durante el milenio, Dios gobernará la tierra a través de hombres redimidos y también hombres resucitados. Para terminar y cerrar ya nuestra idea del día de hoy, el propósito del milenio, de acuerdo a lo que Juan ve, de acuerdo a lo que Juan nos ministra y de lo que podemos entender en estos versículos, porque durante el milenio la humanidad vivirá bajo unas condiciones ideales, especiales. No sé cómo llamarlo, porque si hablamos de que aquí en este mundo hayan condiciones ideales, no las hay. Como vimos en el capítulo anterior, el Señor Jesucristo habrá venido a reinar en la tierra, según Isaías capítulo 11. Los rebeldes habrán sido destruidos, incluidos la bestia y el falso profeta. Y ahora, al comenzar este capítulo, vemos que el mismo diablo que engañaba, por supuesto, a las naciones, es atado y se le impide llevar a cabo sus malvadas intenciones. A todo esto hay que añadir que la tierra será poblada por muchas personas resucitadas y glorificadas, es decir, que ya serán perfectas. Sin embargo, todavía algunas personas que no habrán muerto en la gran batalla descrita en el capítulo anterior y que habrán pasado también de la gran tribulación, estas vivirán en un entorno ideal. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿qué ocurrirá? Con frecuencia los seres humanos culpan de su pecaminosidad al entorno o a las circunstancias en las que viven. Otros muchos se quejan de sus gobernantes y de las leyes que hay. Pero esto ya no será una excusa durante el milenio. ¿Por qué? Porque desaparecerá todo tipo de injusticia social, todo tipo de corrupción política, todo gobierno corrupto habrá desaparecido y en cierto sentido el hombre vivirá en condiciones muy parecidas a las que había en el paraíso inicial, o sea, cuando Adán y Eva fueron creados. En otras ocasiones también en su afán de eludir cualquier responsabilidad propia, el hombre
culpa de la maldad en el mundo a Satanás. Es que es el diablo, dice el hombre. Pero durante el milenio, él también será atado, hablo de Satanás, y no podrá actuar. Entonces el hombre, y solo el hombre, será responsable de lo que ocurra y en el milenio. Hablo del actuar del mismo hombre. Es triste de verdad, pero al acabar el milenio, vemos que los hombres se rebelan nuevamente contra Dios y su gobierno de justicia. De este modo, el milenio pondrá en evidencia que el problema del ser humano es muy profundo y está arraigado en su corazón. El pecado ha causado verdaderos estragos en el ser humano y aún viviendo en las mejores condiciones inimaginables, permanece su depravación. Esas condiciones que son extraordinarias y que van a ser extraordinarias en el milenio, ellos lamentablemente van a dar a entender a través de su pecado que siguen lamentablemente viviendo en condiciones terriblemente malas. El mal estado dentro del corazón humano y la persistencia aún en la maldad, aún sin la presencia de Satanás, porque Satanás estará atado. La idea entonces de que la naturaleza humana es básicamente buena es una enorme mentira. El hombre no es bueno por naturaleza. Esta es una de las razones por las que este reino tiene una duración limitada en lugar de ser eterno. Por eso se llama el reinado de 1000 años o el reino milenial. Pero cada uno de nosotros entendemos que este será un preámbulo a la eternidad con Cristo, para demostrarle a toda la humanidad lo que Cristo o Dios siempre quiso hacer. Esperamos en el Señor que usted a través de esta palabra pueda haber entendido algo. Hemos tratado este punto del reino milenial o de los 1000 años de una forma práctica y sencilla, tratando en lo posible de que usted pueda captar con mucha claridad lo que va a suceder, y espero Dios le haya bendecido. Quiero orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, Señor, dando gracias por su gran amor y misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, estar junto a nuestros hermanos y hermanas a través de la radio, de la televisión, de la internet, poder acompañarles hoy, Señor, y sin duda poder a través de su palabra observar y ver lo que está sucediendo y lo que sucederá en el futuro. Señor, gracias. Tu palabra siempre nos ayuda, siempre nos guía. En el nombre de Jesús, trae tu bendición sobre cada uno de tus hijos. Para tu gloria lo pedimos hoy. Amén y amén, Señor. Cantamos.